¿Estamos? Bueno, buenos días. El Partido Socialista quiere manifestar, hacer pública su posición respecto del acuerdo alcanzado en el día de ayer por el Consejo de Ministros para aprobar un nuevo Real Decreto Ley. Un nuevo Real Decreto Ley que supone un nuevo incumplimiento, uno más de tantos que se han producido durante el año 2012 y lo que va de 2013, un nuevo incumplimiento del Pacto de Toledo. Otra reforma más sin diálogo y sin consenso con los interlocutores sociales, sin diálogo con los partidos políticos, ni el Partido Socialista, ni ninguno de las otras fuerzas políticas en el arco parlamentario han tenido ningún tipo de contacto, de comunicación, de diálogo, de información previa respecto de las reformas que pensaba abordar el Gobierno en el día de ayer. Otra reforma, por supuesto, también por decreto ley. Y me gustaría destacar precisamente esta forma de abordar otra reforma en el sistema de pensiones español. Hace dos años el Partido Popular se opuso a una reforma como la que emprendió entonces el Gobierno socialista, que se había alcanzado con acuerdo de los interlocutores sociales, de empresarios y sindicatos, y con acuerdo también en el Parlamento. Se opuso, se abstuvo exactamente. Y hoy, 2 años después, lleva a cabo una reforma en un aspecto esencial, no periférico, de nuestro sistema de pensiones, y lo hace sin acuerdo político, sin acuerdo social y por decreto ley. Debo recordar que la reforma, la profunda reforma del sistema de pensiones abordada hace 2 años con aquel acuerdo, fue tramitada como proyecto de ley y estuvo en discusión durante más de 6 meses en el Parlamento español. Se hace con un nuevo decreto ley, decía. Son 35 decretos leyes los que se han aprobado en los últimos 14 meses. Esto no es propio de un gobierno democrático, no es propio. Ese uso tan intenso, tan excesivo a todas luces del decreto ley no es propio, además, de un gobierno que tiene, por cierto, mayoría absoluta en el Parlamento. El Partido Socialista va a estudiar la presentación de un recurso de inconstitucionalidad contra esta medida. Creemos que no hay ningún precedente en los últimos años en la utilización de la figura del decreto ley para reformar nuestro sistema de pensiones. Esta era precisamente la virtualidad del Pacto de Toledo y el ser las pensiones un ámbito prioritario y preferente del diálogo social en nuestro modelo de convivencia. Vamos a solicitar, por supuesto, la comparecencia urgente del Gobierno para que explique en la Comisión del Pacto de Toledo este nuevo atentado para una institución, insisto, esencial en nuestro modelo social. Y lo vamos a hacer no solamente desde la consideración de que el PSOE no comparte la forma, y las formas en democracia son esenciales, es que tampoco comparte el fondo. Se endurecen las posibilidades de jubilación a tiempo parcial. La jubilación parcial ya había sido modificada en el acuerdo anterior. Se trataba de comprometer algo más a las empresas con esta figura, que suponía un pequeño coste adicional, progresivo, pequeño pero continuado en el tiempo, de forma que no se anulara un instrumento, el de la jubilación parcial, que es muy importante para las grandes empresas españolas, especialmente importante para aquellas que compiten. Estoy pensando fundamentalmente en la industria del automóvil, que se verá seriamente afectada por esta reforma. No estamos de acuerdo, por supuesto, con la presentación que se hace de la reforma en nuestra jubilación anticipada. Y quiero decirle al conjunto de los ciudadanos, y quiero decirle también, por supuesto, al conjunto de las fuerzas políticas y a todos los interesados en una materia esencial como esta, que en nuestro sistema de pensiones, la jubilación anticipada no es un coste. Todos deben saberlo. Se trata de un modelo en el cual el que se acoge a la jubilación anticipada tiene una reducción muy importante en la cuantía de su pensión. Muy importante. Tan importante que es más lo que ahorra al sistema de seguridad social a lo largo de toda su vida, porque es una pensión que en muchas ocasiones sufre una reducción en su cuantía del 40 o del 50%. Es más importante esa reducción
que todo el gasto adicional que produce a la Seguridad Social por haber adelantado 3 o 4 años la jubilación anticipada. Desde esta perspectiva, quiero recordar que España no tiene un problema de jubilación efectiva demasiado temprano en relación a Europa. No. Nuestra jubilación efectiva es de las más altas de Europa. Es más alta. Se terminan jubilando más tarde en España que en Francia, que en Italia, que en Alemania, en los grandes países europeos y de nuestra eurozona, aquellos que comparten moneda única con nosotros. Se jubilan más pronto en Alemania, en Italia y en Francia que en España. Y se está haciendo una utilización perversa, engañosa, de un modelo que en nuestro país es un modelo que afecta fundamentalmente a personas, a los mayores de 50 a 55 años, que tienen que jubilarse anticipadamente, perdiendo una parte muy importante de sus derechos de pensión, pero que es lo único que tienen cuando son despedidos a una edad demasiado tardía para poder volver a incorporarse al mercado de trabajo. Por eso nos preocupa esencialmente también el tercer gran recorte que se ha producido en esta reforma, el recorte en el subsidio para los mayores, en este caso los mayores de 55 años. En España el subsidio hace un año era un subsidio para los mayores de 52. El Gobierno del Partido Popular elevó esa edad de 52 a 55 años y ahora endurece mucho más las condiciones de carencia de rentas para poder acceder al subsidio. Un subsidio que es lo único que tienen aquellos miles y miles de trabajadores que son despedidos de sus empresas con más edad. Y ahora, en lugar de facilitar ese ajuste para decenas de miles de personas, se endurece mucho más para aquellos que tienen una situación peor y que son más débiles a la hora de enfrentarse a la difícil situación que vive nuestro mercado de trabajo. Esta parte de la reforma no tiene ninguna explicación razonable desde ningún punto de vista y nos parece especialmente rechazable. Por último, queremos insistir en dos ideas fundamentales. Nuestro sistema de pensiones atraviesa dificultades como consecuencia de la crisis. Algunas, también las de medio y largo plazo, ya fueron abordadas en el pasado, en un gran acuerdo entre sindicatos, gobierno y empresarios. Y lo que decimos es que este Gobierno debe dejar de utilizar la imposición y el decreto ley y utilizar mucho más el diálogo. Porque si hay un ámbito en el que sindicatos, empresarios y partidos políticos han respondido siempre con compromiso, con lealtad, primando el diálogo y el consenso, ha sido nuestro sistema de pensiones. No tiene ningún sentido seguir caminando con estas formas que no se corresponden con un Gobierno que tiene mayoría absoluta y un Gobierno que tiene que reformar lo que debe reformar en el ámbito de las pensiones con diálogo y con consenso.